El tema que vamos a tratar es unidades y sistemas de unidades. Las llamadas ciencias naturales, como la física o la química, se basan en observaciones. Esas observaciones, para que sean útiles a los investigadores en todas las partes del mundo, deben proveer una información cuantitativa que permita corroborar esa observación a quien quiera repetirla. Para obtener esa información se requiere de la medición siempre de una propiedad física. Por eso, en el curso de física nos ocuparemos de magnitudes, o sea, de entes físicos susceptibles de ser medidos. La longitud, el tiempo, la energía, la temperatura o la fuerza son ejemplos de entes físicos susceptibles de ser medidos, o sea, son magnitudes físicas. La medición es una técnica en la cual interviene el operario, lo que se quiere medir y el instrumento de medida. Pero es una técnica por medio de la cual le asignamos un número a una cierta cantidad de una magnitud física como resultado de la comparación de la cantidad que estoy estudiando con otra similar que la adopto como unidad o patrón de medida. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una superficie, que es esta, cuya área quiero determinar. Y para eso este operario está utilizando áreas unitarias que son las baldosas. De modo entonces que lo que va a ir a hacer por comparación es colocar estas baldosas una a continuación de otras hasta que logre cubrir toda el área que le interesa medir en este caso. O sea, cuando cubra toda esta área va a tener que la superficie de este terreno es igual a n baldosas, o sea, a n unidades de área. La unidad o patrón de medida, en este caso, es cada una de las baldosas. Lo que quiero medir es toda el área de este terreno y, como consecuencia, lo que voy a obtener es la cantidad de medida, que es S igual a n unidades de área. Todos los procesos de medición tienen una característica común. ¿Cuál es? Esto es una comparación entre dos cantidades de la misma magnitud. En el caso anterior, nosotros decíamos una baldosa que tiene una determinada superficie o área con la cual vamos a medir o comparar con la unidad, con el área de un terreno correspondiente. Entonces estamos comparando dos cantidades de la misma magnitud, que sería el área, una de las cuales, la baldosa, la tomo como referencia. El resultado de la medición, como dijimos recién, es un número, en nuestro caso S igual a n, un número unidades de área. Ese es el resultado de la medida. La medida es el número de veces que la cantidad que se ha medido contiene a la cantidad de referencia, en nuestro caso la baldosa. La cantidad de magnitud que se elige como referencia para la comparación es lo que nosotros llamamos unidad y en nuestro caso es la baldosa. Las magnitudes fundamentales son aquellas que quedan definidas por sí mismas. Unidades fundamentales son las unidades correspondientes a esas magnitudes. Las magnitudes fundamentales usualmente elegidas son el tiempo, la masa, la longitud. Después también tenemos la temperatura termodinámica, la cantidad de materia, la corriente eléctrica y la intensidad luminosa. Hay un sistema que llamamos Sistema Internacional de Unidades, que es el SI, con S mayúscula y mayúscula, que justamente se designa con ese nombre al sistema estructurado sobre estas 7 unidades base correspondientes a las magnitudes principales. Bien, este sistema internacional, como decíamos, tiene como magnitudes base la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente, la temperatura con la unidad correspondiente. La longitud es el metro, el símbolo es M, la masa es el kilogramo, el símbolo es K y G, el tiempo es el segundo, su símbolo es S, etcétera, etcétera. Pero también tiene unidades que se llaman suplementarias, que corresponden al ángulo plano y al ángulo sólido. El ángulo plano, en nuestro caso, lo vamos a medir en el sistema internacional en radianes y el símbolo es el rad. Entonces, muchas veces la medida de una magnitud tiene un valor que es muy chico o muy grande en relación a la unidad adoptada. Es por eso que dentro de una misma unidad se definen los múltiplos y submúltiplos en potencia de 10 para expresar estos resultados. Por eso es importante que repases cómo se puede expresar un número
en potencias de 10 en notación exponencial. Bien, volviendo a sistemas, existen 3 sistemas principales de unidades y en ellos las magnitudes, tiempo, masa, longitud y fuerza les corresponden las siguientes unidades. Acuérdense, ustedes lo deben haber visto en la escuela secundaria, el sistema es el MKS, el CGS y el técnico. Hay que tener en cuenta que en el técnico la unidad fundamental es la unidad de fuerza, mientras que para el MKS y el CGS la fuerza no es una unidad fundamental, sino derivada. Magnitudes derivadas. Bueno, supongamos el caso de la velocidad media. Como el desplazamiento es una magnitud vectorial cuyo módulo es una cantidad de longitud y el tiempo empleado es una cantidad de tiempo, podemos escribir que las unidades de la velocidad media, y por eso lo estoy poniendo entre corchetes, es igual al cociente entre las unidades del módulo de la cantidad de longitud dividido las unidades del tiempo. Y fíjense que esta ecuación está toda entre corchetes porque esta igualdad corresponde a unidades. Entonces, en nuestro caso, las unidades de la velocidad serán las unidades de la longitud, que es una magnitud básica, sobre las unidades del tiempo. Entonces me queda que la unidad de la velocidad es las unidades de longitud por las unidades del tiempo a la menos 1. Fíjense, a esto se le llama o representa lo que es la ecuación de dimensión de la magnitud, en este caso velocidad. La ecuación de dimensión es la ecuación matemática que define una magnitud derivada en función, ojo, en función de las magnitudes fundamentales. En este caso es la longitud y el tiempo. Por eso, por ejemplo, en el sistema internacional, las unidades de la velocidad serán las unidades de la longitud en el sistema internacional, que es el metro, sobre las unidades de tiempo, que es el segundo en el sistema internacional. Muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de tener expresada una magnitud en uno de los sistemas de unidades y queremos expresarlo en otro sistema de unidades. El método más práctico para el cambio de unidades es lo que nosotros denominamos el factor 1. ¿Y qué es el factor 1? Consiste en multiplicar la cantidad a transformar por una fracción igual a 1, de modo que no altere la cantidad y permita el cambio de unidades de manera simple y rápida. Por ejemplo, supongamos la densidad. La densidad, por definición, es masa sobre volumen. La masa es una unidad fundamental. Acá vemos que entonces la magnitud derivada del cociente entre la masa y el volumen. Pero la masa, como yo les decía, es una magnitud fundamental, mientras que el volumen no lo es. Entonces, ¿cómo trabajamos? La ecuación dimensional, por eso la colocaremos entre corchetes, para este caso de la densidad será las unidades de masa sobre las unidades de volumen, pero el volumen es la unidad de longitud elevada al cubo. Por lo tanto, la ecuación dimensional de la densidad va a ser las unidades de masa sobre la longitud al cubo. O sea que la ecuación dimensional, es decir, la relación entre las magnitudes fundamentales para la magnitud densidad, resulta ser masa sobre L al cubo. En el sistema internacional nos quedará masa, unidad de masa, por ejemplo, es kilogramos sobre metros al cubo en el sistema MKS o internacional. Supongamos que tenemos una densidad de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Una densidad de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Ahora, si queremos a partir de la unidad de la densidad en un sistema, en este caso el internacional o MKS, obtener la unidad correspondiente en otro sistema, podemos utilizar lo que nosotros llamamos el método del factor 1. Si deseo expresar la cantidad de magnitud en el sistema CGS, por ejemplo, trabajo de la siguiente manera. Inicialmente tengo una densidad de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos y esto significa que es 1000 kilogramos por metro por metro por metro. Eso es metro al cubo. Entonces, podemos escribir los metros cúbicos como el producto de metro por metro por metro. Ahora bien, yo a cada
unidad la tengo que pasar de un sistema a otro. Por ejemplo, si yo considero los kilogramos, los tengo que pasar en el sistema CGS a gramos. Por lo tanto, tengo que poner un factor 1 que me cambie los kilogramos a gramos. ¿Qué quiere decir factor 1? Que 1000 gramos es igual que un kilogramo, es decir, tener 1000 gramos es lo mismo que tener un kilogramo. Por eso le digo a esto factor 1, donde pongo los 1000 gramos en el numerador y los kilogramos, en este caso, en el denominador, para que se puedan cancelar. Luego tengo que pasar los metros a centímetros. Entonces utilizo otro factor 1. La cantidad 1 metro es la misma que 100 centímetros. Es decir, tener 1 metro es lo mismo que tener 100 centímetros. Por eso le llamo factor 1 para el metro. Y el centímetro va debajo y el metro en el numerador. ¿Por qué? Porque yo tengo que cancelar los metros con los metros. Entonces, como tengo 3 metros, tendré que multiplicar por 3 factores 1. O sea, tengo que poner el otro factor 1 con respecto a los metros a centímetros. Y ahora, una vez que tengo esta expresión, lo que voy a hacer es juntar todos los números por un lado y las unidades por el otro. Entonces, la densidad inicial de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos va a ser, junto todos los números de los factores 1 por un lado y de la densidad original, y todas las unidades me quedan del otro lado y opero. Fíjense entonces, hacemos la cuenta y cancelamos la unidad y resulta que la densidad de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos es igual a 1 gramo sobre centímetros cúbicos. La cantidad es la misma, pero la medida, al ser esta en unidades del sistema internacional, es distinta a esta que son unidades del CGS. Pero lo que nosotros estamos teniendo es la misma densidad. Bien, entonces, la densidad de este líquido se puede expresar tanto como 1000 kilogramos sobre metros cúbicos en el sistema internacional o MKS, como 1 gramo sobre centímetros cúbicos en el sistema CGS. La cantidad de medida de la magnitud densidad es la misma, pero la medida es distinta porque es expresada en sistemas de unidades distintos. Entonces, hasta ahora nosotros lo que vimos fue magnitud, lo relacionamos con la cantidad de esa magnitud que medimos y vamos a empezar a hablar de que cuando uno mide una determinada cantidad de magnitud, en realidad lo que está teniendo es un valor aproximado de esa cantidad. Entonces vamos a tener que empezar en el laboratorio a hablar de incertezas en la medición. Esas incertezas van a determinar que la cantidad que yo estoy midiendo está dentro de un intervalo de incerteza.